¿Cómo están? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a un tiempo de alabanza y de adoración. Es importante que usted y yo demos la bienvenida al Espíritu de Dios en este nuevo año, pero que lo hagamos como debe ser en medio de la alabanza y la adoración. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted debe tener en cuenta al Espíritu de Dios en este año, pero usted debe entender que todo lo que usted haga a diario, a cada momento, a cada instante es adoración para el Señor. Y que así como vamos a cantar esta canción, usted le dé lugar a Él en sus metas, sus proyectos y todo lo que usted es. Va a decir conmigo, yo navegaré. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Le adoraré. Yo al Dios de mi vida, quien me ha comprendido sin ninguna explicación. Y va a decir con todo su corazón. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Dice una vez más. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Y yo navegaré. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Padre, le adoraré. Que se cumpla este año en ti. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me ha comprendido sin ninguna explicación. Y una vez más con todo tu corazón dile. Espíritu, Espíritu, así es, anhela su presencia. desciende como fuego, Experimenta su plenitud. como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Oh sí, un nuevo comienzo, un nuevo año, un nuevo empezar en Cristo Jesús. Espíritu de Dios, lléname de nuevo. Espíritu de Dios, fortaléceme. Espíritu de Dios, restáurame. En este nuevo año 2023 le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Entra, toma tu lugar, amado Espíritu Santo. Hoy le damos la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza a nuestro Señor, al Rey de Gloria, al Señor de señores, al Alfa y el Omega, al principio y al fin, a Jesucristo. Hay una palabra para este año, una palabra en la cual el Señor se va a manifestar de una manera sobrenatural. Tómela y reclámela para su vida, su casa, su familia. Esa está en Zacarías 4:6. Desde entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
¿Qué quiere decir? Que todo lo que usted y yo emprendamos o hagamos en este año no serán nuestras fuerzas, no será nuestra voluntad, no serán nuestros conocimientos, no serán nuestros pensamientos, no será nuestro carácter ni nuestras palabras. Será en el poder del Espíritu de Dios. Invite al Espíritu Santo a su casa, invite al Espíritu Santo a su familia, invite al Espíritu Santo a su matrimonio, invite al Espíritu Santo a su corazón, que Él entre y tome el control, porque no será con ejército ni con espada, sino con el poder del Espíritu de Dios, que este año venceremos, que este año conquistaremos, que este año iremos de lo natural a lo sobrenatural, que este año será el año de la conquista, que este año será el año de la victoria en la dirección del Espíritu Santo, porque no es con ejército, no es con espada, sino es con mi espíritu, dice el Señor, con el poder del Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias por este nuevo año, te damos gracias por un nuevo comienzo, te damos gracias por este año 2023, lo presentamos delante de ti, te pedimos, Señor, entra, toma el control de este nuevo año, toma el control de este año 2023, guíanos y llévanos en tu conocimiento, en tu revelación, en tu palabra, en tu verdad. Manifiéstate, Señor, a través de nuestras vidas y llévanos a un conocimiento pleno en ti. Llévanos a tener mucho más amor y conocimiento y revelación de tu bendita palabra. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos poder, te damos alabanza, te damos adoración, porque este es un año de promesas, pero también es un año de conquista, pero también es un año de victoria, donde veremos la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios, porque el Señor dice hoy, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, y en el poder del Espíritu de Dios lo lograremos todo, porque así como el Señor venció a través de la cruz del Calvario, Él nos dejó al Espíritu Santo para vencer, para llevarnos a conquista, para llevarnos de lo natural a lo sobrenatural. Sigamos en alabanza, adoración en este año, que este sea un año de adoración. No sé cómo empezó usted el año, no sé qué circunstancia o situación está viviendo en este momento, pero alábelo, adórelo, glorifíquelo, exáltelo, y el Señor se encargará de todo lo que usted necesita. Pero reclame esta palabra, diga: Señor, no es con espada, no es con ejército, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, que tu Espíritu se manifieste en mi vida. Señor, que tu Espíritu se manifieste en mi hogar. Señor, que tu Espíritu se manifieste en cada una de las áreas de mi vida. Espíritu de Dios, muévete, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia, llénanos de tu gloria, llénanos de tu justicia. Amado Espíritu Santo, bienvenido. No es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios. Continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Navegaré
y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Dile, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Eres santo, 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 porque tú estás en este tiempo en cada hogar, en cada vida, en cada casa, siendo el centro, porque este inicio de año, este comienzo de este tiempo es en bendición. Padre, toma cada vida, cada corazón, cada cuerpo, cada alma y llénala de ti, Señor. Llénala de ti, amado Espíritu Santo, que juntos en adoración a ti, Señor, levantemos ese tabernáculo caído, levantemos nuestro corazón en adoración al Padre, porque es para ti, es para tu gloria, es para tu honra. Por eso, Señor, te bendecimos y te pedimos que atraigas ese corazón de nosotros a ti, Señor. Ahí donde usted está, disponga su corazón para esta canción. Esta canción es Atrae mi corazón, pero pídale al Señor que este año usted no esté ni un solo día lejos de su presencia, que usted pueda entender que lo que más necesitamos es su presencia, es a Dios, y Él es nuestra mayor necesidad. Anhélelo y dígale: Señor, yo quiero más de ti, yo anhelo estar en tu profundidad, en tus ríos, anhelo adorarte en espíritu y en verdad. Es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Vamos, díselo. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Yo quiero que el mundo sepa. Así es, dile. Yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, atrae mi corazón. Díselo. Jesús, me muero de amor por ti.
Así es, Señor, te bendecimos. Hoy oramos que tú traigas tu plenitud a nuestras vidas, Atrae mi Jesús. corazón. Díselo allí donde tú estás. Dile, quiero que este nuevo año tú atraigas mi corazón. Atrae Dile allí, mi enamórame, Señor, de ti y que pueda vivir y corazón. permanecer en tu intimidad. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Así es, Señor. Te bendecimos, papá. Levante sus manos allí en alabanza, en adoración. Atrae mi corazón. Dígale al Señor cuánto lo ama, cuánto anhela su presencia. Atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Es más, dile allí. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Vas a decirle allí, yo quiero. Visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Así es, pídele al Señor. Quiero tu Yo visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Señor, que cada vez seas tú atrayendo nuestro corazón delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Por eso te rendimos nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida en este tiempo, amado Espíritu Santo. Bueno, continuamos hoy con el tema para el día de hoy, es dependencia. Dependencia en este año totalmente del Señor. Una dependencia en la cual usted y yo debemos rendir y entregar a Él todas nuestras metas, sueños, anhelos, deseos y necesidades, ya que en el Señor todo es posible, porque la palabra de Dios dice que para que el que cree, todo es posible. Si usted y yo le creemos al Señor, en Él todo lo hará posible. ¿Qué cosas usted vivió el año pasado que le fueron imposibles y no las pudo vivir? Este año le aseguro que si usted cree en el Señor, todo será posible, porque para Él nada es imposible. Solamente es que usted y yo pongamos todo a disposición de Él, que tengamos una dependencia total del Señor para ver los cambios de transformación en nuestra vida. Su esposo no cambió el año pasado, siguió igual. Tenga una dependencia total del Señor y le aseguro que el Señor la sorprenderá con el cambio total de su esposo. Pero en este nuevo año usted y yo necesitamos una total dependencia de Dios para cada situación, siendo congruentes con la oración, con la palabra y las decisiones a través de la oración, a través de la palabra, a través del clamor, a través del ayuno, a través de la intercesión. Pero yo encontraba una palabra en el texto de Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. Usted y yo seremos salvos por gracia. No tenemos que hacer nada, no tenemos que luchar, no tenemos que hacer, no tenemos que ir y buscar a ver cómo podemos ser salvos, o que pronto, porque haciendo un favor o algo, vamos a ser salvos. No, lo único es que usted y yo reconozcamos a Jesucristo, a nuestro Redentor, libertador, sanador, protector, proveedor,
y Salvador personal, Jesucristo. Siempre y cuando usted y yo dependemos de Jesús, viene un cambio en nuestras vidas, viene un cambio, una transformación, así como lo dice el apóstol Pablo, dice que no por obras para que nadie se gloríe, no porque usted hizo una obra, usted ayudó a una fundación, ayudó a una familia, ayudó a algún familiar, ayudó a alguien de la iglesia, cree que va a ser salvo, no. Pero el Señor sí nos manda a hacer obras, que usted y yo debemos hacer obras. Pero lo importante es que usted y yo dependamos del Señor. Porque ahí dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Es cuando usted y yo le creemos al Señor. Le creemos al Señor en lo que nos dice en su palabra. ¿Cuál es la promesa que el Señor le dio a usted para este año? Mejor aún, ¿será que usted se metió en oración, en clamor, en ayuno, en intercesión? Pidió una palabra para usted, para este año, para su esposa, para su esposo, para su matrimonio, para sus hijos, para su ministerio, para su liderazgo. ¿Cuál es la palabra que Dios le dio? ¿O estamos esperando que el día venga como llegue, que este año vamos a ver qué pasa, a ver cómo nos va este año? No, el Señor nos está pidiendo una dependencia en Él, ya que la dependencia consiste en confiar, pero también en creer para cada situación que tengamos que afrontar, incluso en lo fundamental para la salvación. En usted y yo está en creer que por fe somos salvos, por creer en nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos acceso a la eternidad con Cristo Jesús. Pero usted y yo debemos cuidar la salvación a diario, cuidarla con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones. Que todo lo malo que hicimos el año pasado, este año no repercuta en consecuencias a nuestras vidas. Al contrario, que tengamos puntos a favor en el Señor Jesucristo, en la palabra y la oración, ya que como lo dice en la palabra en el libro de Santiago capítulo 1:5, Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Este año, que sea un año donde usted y yo le pidamos al Señor sabiduría. Sabiduría ante todo. Pidámosle sabiduría en el trabajo, sabiduría en los negocios, sabiduría en los proyectos, sabiduría en el ministerio, sabiduría en el liderazgo, sabiduría con las finanzas, sabiduría con el esposo, sabiduría con la esposa, sabiduría en el matrimonio, sabiduría con los hijos, sabiduría con la familia. Si usted y yo le pedimos la sabiduría al Señor, Él nos la da, porque Él cumple su palabra. Aquí lo dice, que el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará sin reproche. Confiemos en que el Señor nos da esa sabiduría, ese entendimiento, siempre y cuando usted y yo vamos delante del Señor, clamamos a Él, le pedimos su sabiduría. Señor, necesito sabiduría en este camino. Señor, necesito tu sabiduría en este proyecto. Señor, necesito tu sabiduría en este negocio. Señor, necesito tu sabiduría en este viaje. Y le aseguro que el Señor le hará sabiduría a medida que usted medita y estudia la palabra. Usted encontrará discernimiento y revelación del Señor, ya que una dependencia del Señor para sabiduría, conocimiento, entendimiento, para todo, la encontramos en la palabra, así como nos lo dice el apóstol Pablo. El que se halle falto de sabiduría, pídele al Señor, el cual la dará abundantemente y sin reproche. ¿Para qué le hizo falta sabiduría el año pasado? Este año pida sabiduría. No tomemos decisiones basadas en nuestras emociones, nuestros conocimientos, ni nuestro carácter, ni nuestra voluntad, ya que el Señor quiere darnos a usted cambio y transformación en cada una de las áreas de nuestra vida, pero siempre y cuando usted y yo vamos y dependemos del Señor para todo lo que usted y yo hagamos o emprendamos. Quiero que me acompañe al libro de Salmos 104, verso 27. Salmos 104, 27. Salmos 104, 27 dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Mire que aún cuando usted y yo le clamamos al Señor, encontramos la respuesta de Él. Que así como dice la palabra de Dios, que dice que Él está al cuidado de las aves de los cielos, que ellas no se preocupan por su comida, porque ellas solamente bajan a buscar su comida a la tierra y la encuentran. Si el Señor les da su comida, ¿cuánto más nos dará a usted y a mí, que somos los hijos de Dios, que somos su especial tesoro? Él nos dará lo que usted y yo le pidamos al Señor, pero siempre y cuando usted y yo le creamos a Él. Pero por eso el tema de hoy se llama dependencia. Es como usted depender del Señor, no solamente en mi trabajo, dependo de mi trabajo, no solamente dependo de mis finanzas, no solamente dependo de mis ingresos, dependo de lo que el Señor provee, porque yo puedo tener un trabajo, pero ese trabajo le puedo pedir al Señor que me lleve a una abundancia en ese empleo, en ese trabajo, que el Señor me bendiga en ese empleo, en ese trabajo, y le aseguro que esa dependencia en el Señor la verá reflejada en los hechos y acciones que usted está haciendo o está tomando, ya que la dependencia aún para cada una de nuestras vidas, Él suple todas y cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Por eso Él quiere que usted y yo dependamos de Él,
¿Qué fue lo que el año pasado usted hizo? Que lo hizo en sus fuerzas, lo hizo en su carácter, en su voluntad, en sus conocimientos, y que hubo momentos en los cuales se llenó de frustración, de angustia, zozobra, incertidumbre. Ese es el tiempo que el Señor está esperando, una dependencia total suya, porque de pronto actuamos en nuestras fuerzas y el Señor nos deja avanzar, nos deja evolucionar, nos deja hacer nuestros planes, nos deja hacer nuestros proyectos, porque Él a nadie doblega la voluntad, pero el Señor sí quiere que usted y yo dependamos y nos dará aún mucho más de lo que usted y yo anhelamos, deseamos o estamos haciendo o estamos esperando en el Señor. Y es que el Señor quiere llevarnos a esos cambios profundos y radicales siempre y cuando usted y yo dependamos de Él a través de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación, el estudio y la palabra. Miremos lo que nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y le enderezará tus veredas. Debemos reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, pero debemos fiarnos de nuestra confianza, determinación en Él. Ahí lo dice el proverbista, lo dice el rey Salomón. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, que mi corazón realmente esté confiado en el Señor, que mi corazón realmente esté en una dependencia de Él para poder encontrar lo que yo tanto anhelo y deseo, y Él me llevará a algo sorprendente, algo sobrenatural. Me sorprenderá porque mi confianza, mi dependencia está en Él. Por eso dice que usted y yo debemos reconocerlo en todos nuestros caminos, en todas nuestras veredas. Señor, coloco mi vida delante de ti, coloco mi esposa, coloco mi esposo, coloco mis hijos, Señor, coloco mi familia, coloco mis metas, coloco mi ministerio, coloco mi liderazgo delante de ti, para que tú me guíes y me lleves en ese camino, en esa transformación. Ya que la dependencia total del Señor, y aún debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Cada camino que usted y yo tomemos, démosle el primer lugar a Él, que Él vaya delante de usted y de mí, que Él nos guíe, nos oriente, nos direccione, nos enseñe y nos forme para que usted y yo podamos ver cambios profundos en nuestras vidas, ya que una dependencia total en Dios no significa que actuemos con insensatez. Impactante cuando yo estudiaba esta palabra, que encontramos que muchas personas piensan que cuando uno depende de Dios, le deja todo a Dios y uno no hace nada. No, Señor. Una persona puede ir perfectamente manejando su vehículo, pero no quiere decir que se duerme. Y Señor, que seas tú manejando, yo voy a dormir un rato, maneja el vehículo y guíame y llévame a donde voy, el destino que tengo que ir. No, porque el Señor requiere que usted y yo accionemos. Podemos pedirle al Señor: Señor, llévame en tu paz, llévame en tu amor, guarda mi vida, guárdame entrar, guárdame salir, toma el control de este automóvil, Señor, que seas tú gobernando este automóvil, que seas tú gobernando mi vida. Esa es una dependencia en la cual yo le pido al Señor que sea guiándome, llevándome en su conocimiento, en su revelación, aún en su firmeza, aún en su convicción para cada situación que usted y yo vayamos a afrontar o estemos viviendo en determinado momento. Quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 4, 5 al 7. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Impactante como aún el enemigo, el diablo, como tentó a Jesús. Pero mire que el Señor Jesús no le siguió la corriente a Él. Él no le siguió los que Él le decía, lo que lo tentaba. ¿Cuántas veces el enemigo viene a usted y a mí a tentarnos? Y como que esto es bueno, como que este negocio sí me parece, como que ahora sí voy a salir de ese estancamiento, mejor me voy a meter por acá, me están ofreciendo esto pinta bueno, esto me parece que está muy bueno, los dividendos funcionan, el proyecto, ese viaje, ese negocio, me voy a meter en esto porque yo sé que Dios me va a respaldar. No, aquí el Señor Jesús nunca dependió de lo que le ofrecía el enemigo. Él dependía, era lo que el Señor le decía. Por eso el Señor siempre se defendió con la palabra, siempre le habló la palabra, siempre le declaró la palabra. Él en ningún momento hizo porque como siendo hijo de Dios, entonces yo puedo hacer tal cosa. No, aún Él no demostró que en su humanidad pudo salir adelante y pudo lograrlo. Aquí lo encontramos en Mateo 4, 5 al 7. Jesús nunca cedió a la tentación del diablo. Por el contrario, la confianza con la palabra, pero Jesús no necesitó saltar del pináculo del templo para demostrar que era hijo de Dios, a que su dependencia tenía y venía era de Dios. Hay mucha diferencia entre confiar en Dios y en poner a Dios a prueba. Hay personas que ponen a Dios a prueba. Aquí perfectamente Jesús podía haber puesto al Padre a prueba.
se puede haber lanzado desde el pináculo abajo y que el Señor enviará a sus ángeles, porque la palabra de Dios lo dice. Pero como el Señor Jesús va y le dice al diablo: no tentarás al Señor tu Dios, sino que lo adorarás a Él. Eso es lo que usted y yo debemos tener: conocimiento, entendimiento, discernimiento, revelación de la palabra, pero también declarar, confesar, profetizar la palabra cuando usted y yo realmente la necesitamos, y es esa palabra en ese momento justo. Por eso es que yo siempre las prédicas, los devocionales, hablo la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra, declarar la palabra, confesar la palabra. ¿Por qué? Porque en un momento dado usted y yo necesitamos confesar y declarar la palabra para que el enemigo huya, que no nos venda sus ideales, no nos venda sus pensamientos, no nos venda su voluntad. Porque así como le vendió la idea a Adán y Eva, que les pareció delicioso el árbol del bien y del mal, se lo vendió como algo delicioso. Así viene y se nos vende el enemigo como algo delicioso en el cual usted lo puede tomar y no hay ningún inconveniente. Pero ya cuando la persona la tiene agarrada, le es difícil soltarse y salir de ese lugar. Por eso mire que el Señor Jesús no cedió a las tentaciones del enemigo. Él no cedió a lo que él le decía, porque declaraba la palabra. Recuerde que el diablo también sabe la palabra. En la palabra encontramos que él sabe la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo entremos y lo meditemos en la palabra, entremos en la oración, le pidamos dirección y orientación al Señor a través de la palabra, con el conocimiento del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía y nos lleva a toda verdad. Y ahí encontraremos qué es lo que el Señor quiere que usted y yo obremos y actuemos. No es nuestra voluntad, no es nuestras emociones, que yo conozco palabra, es que yo he estado tanto tiempo en la iglesia, es que yo he estado. No, aún así Jesús, el Hijo de Dios, se apartaba a orar, a pedirle dirección al Padre, a pedir revelación al Padre, a pedir conocimiento del Padre, a pedir cómo podía obrar y actuar para cada situación. Él no tomaba decisiones porque era el Hijo de Dios, entonces yo sé cómo debo actuar. No, usted y yo debemos primeramente ir a la oración, pedirle orientación y dirección al Señor, qué decisión tomar para cada situación. Encontramos que Jesús tenía una total dependencia del Padre, y eso es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí este año: una total dependencia de Él, de su palabra, de su conocimiento, de su revelación, ya que Él nunca se dio a la tentación. Pero cuando dependemos de Dios, no significa que prescindamos de los dones de Dios. Una persona que es diagnosticada con cáncer no puede negarse ir al médico, aluciendo que el Señor la sanará y va a depender solo de Él, ya que el Señor nos quiere llevar a un cambio, una transformación sobrenatural a través de nuestras vidas a partir de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Señor quiere llevarnos a ese cambio de transformación. Por eso usted y yo encontramos la palabra en Jeremías 33:6, que dice que el Señor traerá sanidad y medicina y lo libraré de su ruina. Es esa sanidad que el Señor quiere traer a su vida y a mi vida a través de la palabra. En Jeremías 33:6 dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, el Señor aún nos manda sanidad y medicina, pero es que también podemos acudir a asistir al médico, donde encontramos la respuesta del Señor para cada una de nuestras situaciones, pensamientos, carácter, palabras, actitudes y voluntad. Y es que el Señor quiere llevarnos a un cambio, una transformación a partir de hoy en todas las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Ore y clame, pídele al Señor un cambio, una transformación en cada una de las áreas de nuestra vida en Cristo Jesús. Bueno, como el Señor nos habla en la palabra en el libro de Jeremías 33:6, dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es como el Señor quiere usarnos, quiere sanarnos, pero también el Señor puede permitir que usted y yo vayamos al médico. Sí, usted y yo podemos ir a orar por un enfermo o podemos orar para que el Señor nos sane. Pero mire que en la palabra encontramos que también el Señor permite la medicina, permite que usted y yo vayamos al médico. Y es que Dios nos ha proporcionado médicos y medicina para ayudarnos a usted y a mí a sanar. Podemos seguir dependiendo de Dios cuando visitamos al médico, sabiendo que toda sanidad viene en última instancia de Dios. De igual manera lo podemos hacer con cada situación que usted y yo enfrentemos a diario y poner nuestra confianza y dependencia en el Señor. Yo no sé qué situación estaba viviendo usted de pronto el año pasado, en el cual se vio abrumado, angustiado, oprimido, afligido, desesperado, pero el Señor nos habla hoy de una dependencia, y el mejor ejemplo lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, el cual tuvo una total dependencia del Padre en todo. Usted y yo lo podemos encontrar en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como el Señor, dice la palabra, que Él se apartaba a ciertos lugares a orar, a hablar con el Padre, para pedirle orientación y dirección al Padre. Eso es lo que usted y yo debemos hacer.
Independientemente de la situación que estemos enfrentando o afrontando, debemos ir al Padre y poder encontrar revelación en la palabra, también en la oración, que es lo que el Señor quiere darnos a entender, dependiendo de lo que usted y yo estemos viviendo. Pero quiero que miremos en el libro de Daniel, capítulo 3, del 13 al 18. Daniel 3, 13 al 18. Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad que Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Impactante como el Señor respalda a Sadrach, Mesach y Abednego. Los tres amigos de Daniel los respalda aún a sabiendas que podrían ser echados en el horno de fuego, que fue lo que sucedió porque ellos esperaban que adoraran al Dios de Nabucodonosor, una estatua que él había levantado para que todas las naciones que él estaba gobernando en ese momento se postraran y adoraran su imagen, pero ellos sabían en quién confiaba, en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso. Por ellos no se postraron ante ninguna imagen. A veces nos postramos ante nuestras dificultades, ante el problema, ante una situación adversa, ante un conflicto, ante una enfermedad, ante una deuda, nos postramos, pero no vamos delante del Señor. Pero mire que en estos tres jóvenes se encontraba una total dependencia de ellos en Dios. Ellos no dependían de Nabucodonosor, no dependían del reino de Nabucodonosor, ellos no dependían de lo que él los tenía en lugares de honra, no, ellos dependían de Dios. Por eso aún así le dijeron: sabrá usted, señor rey Nabucodonosor, que el Dios nuestro nos librará, y si no, él mismo obrará en nuestras vidas. Ojalá usted y yo pudiéramos obrar y hablar de la misma manera. Dios me librará de esta situación porque mi dependencia está en el Señor. Ya que estos tres varones tenían una dependencia total de Dios en todo y aún para dirigir los negocios de Nabucodonosor en una provincia de Babilonia. Pero ellos no podían hacer cambiar la voluntad del rey y no podían cambiar sus normas impuestas por algunos de sus consejeros. Tampoco al momento de ser arrojados al horno de fuego o apagar el fuego o disminuirlos. Seguros es que no se inclinarían ante un Dios creado por Nabucodonosor y sus consejeros, el cual era un Dios falso, un Dios inventado por ellos mismos y aún por los consejeros que lo estaban guiando a él. A raíz de su dependencia total y su confianza puesta en Dios, fueron librados de las consecuencias del horno de fuego. Y eso lo encontramos ahí en el mismo capítulo 3, versos 24 al 26. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto de los cuatro el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Mire que aún el rey no creía que pronto el Dios Todopoderoso los rescataría y los sacaría de esa situación adversa. Él pensaba que de pronto ellos habían sido quemados por el fuego que estaba ardiendo en ese horno. Dios premió la fidelidad de estos tres varones, ya que fueron guardados de quedar calcinados del fuego. ¿Cómo podemos llegar a tener una dependencia total de Dios?
¿Cómo podemos hacerlo así como lo hizo Daniel, como lo hizo los 3 amigos? Una dependencia total del Señor. Muchas personas creen que hoy en día es imposible hacerlo. Muchos creen que no lo podremos lograr. Pero si usted y yo dependemos del Señor, Él mismo nos librará aún de la misma muerte, aún del enemigo nos librará, aunque la situación se torne difícil, que no podemos encontrar salida, pero en el Señor está la respuesta. Por eso lo encontramos en estos hombres, cómo obraron independientes del Señor. Pero hay una respuesta para usted que está esperando cómo salir de esa situación. ¿Será que dependo de Dios o será que recurro a otras circunstancias para salir de esa situación que estoy viviendo? Mire la palabra, está en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios como con oración y ruego y acción de gracias. ¿Qué nos está invitando aquí el apóstol Pablo? Que usted y yo nos postremos delante de Dios, no delante de la dificultad, no delante del problema, no delante de la circunstancia, no delante del hombre. Delante de Dios con acción de gracias, clamarle, pedirle al Señor que nos libere de esa situación. Eso es una dependencia. El apóstol Pablo tenía una dependencia total del Señor y el Señor en todo lo respaldó al apóstol Pablo. Por eso la oración es el arma más poderosa que el Señor nos ha podido dejar a usted y a mí, ya que cuando todo lo llevamos a la oración estamos demostrando una dependencia total de Dios, ya que todas nuestras peticiones deben ser presentadas delante de Dios y Él mismo nos dará la respuesta, Él mismo nos dará nos dará la conquista y la victoria. Recuerde que este es un año de conquista, este es un año de victoria, pero este año de conquista, este año de victoria lo lograremos con una dependencia total del Señor, independientemente de la situación que tengamos que enfrentar. En el Señor podremos encontrar la respuesta que Él mismo nos va a dar para cada situación que se nos llegue a presentar. Miremos lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11. Hechos 17:11 dice, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, por recibir la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo predicaba con denuedo de la palabra, pero como estos hombres no le creían a Pablo, iban y escudriñaban las escrituras para ver si todo lo que ellos le decía era verdad. Usted y yo debemos ir a las escrituras, por eso debemos tomarle amor a la palabra, porque ahí dice, dice pues recibir la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Será que a usted le dicen algo y usted no investiga, usted no averigua? ¿Será que a usted le dan una palabra pero usted no va y medita en la palabra que le dieron? ¿Será que a usted le hablaron que usted va a ser un profeta, un evangelista, que Dios lo va a prosperar, que Dios va a hacer un cambio en su vida, en su corazón, pero no vamos a la palabra para que el Señor nos lo confirme y nos afirme en ese propósito, en ese llamado? Y por eso hay veces decimos, es que esa persona dijo que Dios iba a hacer algo conmigo, es que esa persona dijo que Dios me iba a cambiar, es que esa persona dijo que Dios iba a dar algo a mi vida, pero usted y yo no nos metemos a la palabra, le creímos fue al hombre y no le creímos a Dios. Por eso la dependencia total depende de Dios. Dios puede usar a cualquier persona para llevarnos un mensaje, para darnos una respuesta, para bendecirnos, pero la respuesta principal está en la palabra, direccionados con el Espíritu de Dios. Eso es la dependencia en Dios. Por eso todos los días debemos escudriñar, meditar, estudiar la palabra de Dios, las cuales nos darán ese entendimiento para una dependencia de Dios, ya que trae instrucciones, promesas, revelaciones, cambio, transformación. Encontramos las verdades de Dios para cada situación. Por eso usted cada día debe tener una respuesta de Dios para cómo afrontar el día. Por eso usted debe tener un hábito de leer la lectura, y en ese hábito de leer la lectura, un orden, el Señor le hablará cómo debe obrar y actuar para cada situación. Miremos ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 44, Hechos 44. Hechos 44. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Tremendo cómo Dios usaba al apóstol Pablo. Y aún así, como él predicaba con denuedo, ese fuego que él tenía por las cosas de Dios, muchos llegaban a escuchar la palabra. Dice que él hablaba largamente la palabra del Señor, pero que muchos anhelaban escuchar de la palabra. Usted y yo debemos tenerle amor a la palabra, buscar la palabra a diario, conocer los designios del Señor para cada situación.
ya que el oír la palabra de Dios, pedir al Espíritu Santo que despierte nuestros sentidos para escuchar, conocer y entender su palabra y poder entender cómo obrar y actuar para cada situación que usted y yo estemos enfrentando o vayamos a enfrentar, siempre y cuando tengamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, que haya sido grabada y aún declarada a diario. Miremos lo que nos dice la palabra en el Salmo 85, verso 8. Escucharé lo que habla Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escucharé la palabra de Dios a sus santos. ¿Qué es lo que el Señor nos habla hoy? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando para este año? ¿Cuáles son los planes de Dios, las promesas del Señor? No, yo voy a esperar el Señor a ver qué va a hacer conmigo este año. No, que el Señor haga su voluntad este año conmigo. Pero no estamos esperando la respuesta del Señor cuando usted y yo hablamos así. ¿Por qué? Porque el Señor viene y hace su voluntad y no la recibimos. Porque ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Pero por qué me pasa esto en mi vida? Porque no conocemos cuáles son los designios del Señor para cada situación. Si usted y yo dependemos del Señor, Él mismo nos hablará a través de la palabra y nos dará ese entendimiento y ese conocimiento. Pero ¿qué dice la palabra del Señor para tomar decisiones en nuestras vidas? ¿Cómo debemos tomar decisiones? ¿Será que yo puedo seguir tomando decisiones en lo que yo anhelo, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero, en mis emociones, en mis pensamientos, en mi carácter, en mis palabras, mi voluntad? ¿Cómo estoy tomando decisiones a diario? Pero mejor aún, ¿será que si es lo que el Señor quiere para mí o es mi voluntad? Miremos lo que nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 2, 1 al 10. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Perdón, ese no es Éxodo, perdón. El libro de Éxodo 2, 1 al 10. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mire que yo estudiaba esta parte de la palabra y quedé impactado que en el capítulo anterior el rey de Egipto había dicho que se había multiplicado tanto el pueblo hebreo en Egipto que estaban mirando cómo acabar con el pueblo hebreo, pero que todos los que nacieran de los hebreos, de los niños, él decía que los ahogasen, que no los dejasen vivir, que en el momento que las parteras fueran a mirar, cuando ellas nacieran, si era niña podía criarse, si era niño tenían que matarlo. Pero como esta mujer escondió su hijo, y aún así cuando 3 meses después ya no podía tenerlo más tiempo escondido, pero ya usa una estrategia guiada por el Señor. Como el Señor bendice a las hebreas. ¿Por qué? Porque ellas dijeron que aún así no le obedecerían al rey de Egipto, que obedecerían a Dios, porque ellas tenían el temor a Dios, que no podían matar ninguno de los niños. Por eso ellos las escondían, las parteras hebreas, y esta mujer escondió a su hijo. Pero mire cómo el Señor permitió que lo criase la hija de Faraón, y que después fue un gran profeta, Moisés, que hasta el día de hoy se habla de este hombre. Hacer lo correcto, aunque las circunstancias demuestren lo contrario. Este proceso, situación, fue permitido por Dios, pero aún contra todo dictamen, esta mujer hebrea le creyó primeramente a Dios, ya que en todo momento y en todas las situaciones debemos hacer lo que es correcto y dejar todos los resultados con Dios, ya que Jocabed hizo lo correcto al salvar a su hijo, quien se llamaría Moisés,
y quien tendría una gran descendencia, quien sería padre de multitudes. Como aún este hombre antes de nacer ya estaba la muerte persiguiéndolo, pero como el Señor lo guardó, que no pudieron acabar con él el pueblo de Egipto. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted. Esta mujer tenía una dependencia del Señor, pero como el Señor usa a este hombre de una manera sobrenatural, que usted y yo lo podemos leer en Éxodo, qué fue lo que el Señor hizo con este siervo de Dios, con Moisés, ya que en cada dependencia tendremos la recompensa de Dios. Ahora miremos lo que nos habla el libro de Romanos 12:1. Mire cómo debemos entrar en esa dependencia con el Señor. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, este cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece al Espíritu Santo. Si era un cuerpo del vicio, era un cuerpo del pecado, era un cuerpo de la inmoralidad, ya no nos pertenece, ahora le pertenece al Espíritu Santo y es un cuerpo que debemos mantener en santidad, en sanidad, en la palabra, un cuerpo dedicado al Señor a diario. Cuando estábamos en el mundo, nuestro cuerpo era el cuerpo del delito, ya que muchos abusaban de su cuerpo con el pecado, llámese pecado del alcohol, la pornografía, la prostitución, la masturbación, el vicio, etc. Pero ya es de Jesús. Debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Los sacrificios aceptables son purificados de todo pecado a través del poder de la sangre del Cordero de Dios. Y es donde pasamos a ser un sacrificio vivo para el Señor. Y en cuando dejamos de luchar por nuestros propios derechos y de estar confiando en nuestras propias fuerzas, pensamientos y deseos, es cuando entramos a un cambio, una transformación en nuestra vida, en la palabra, en el conocimiento, lo que el Señor viene hablándonos a usted y a mí. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10. Dice: por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí nos habla de todo el proceso que vivió el apóstol Pablo, un hombre que sufrió náufrago, un hombre que sufrió mordeduras de serpiente, un hombre que estuvo en alta mar vagando por mucho tiempo, porque la barca donde iba no tenía remo norte-sur. Pero cómo sufrió tantas dificultades este hombre, pero su dependencia no era las circunstancias, su dependencia era una dependencia total del Señor, ya que usted y yo, cuando hay una dependencia de Dios, nuestra debilidad se convierte en fortaleza. ¿Qué debilidad usted está viviendo ahora? ¿Cuál es la debilidad que lo tiene estancado? ¿Cuál es la debilidad que no lo deja avanzar? Creo que es el tiempo de que usted le entregue esta debilidad al Señor y el Señor la convertirá en una fortaleza. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí una dependencia total en Él, para encontrar un cambio, una transformación en cada uno de nosotros. Miremos lo que nos dice Juan 15:3-5. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted y yo estamos pegados a la vid, a Jesucristo, daremos fruto en todas las áreas, pero pegados a la vid, pero desarraigados de la vid no. Es como cuando usted desgaja un árbol, usted le quita una rama y vuelve a pegar, no pega. Y si usted desgaja esa rama, se seca, ya no da fruto, esa gaja no avanza, mueren. Así no que nos habla el Señor. Si usted y yo realmente estamos pegados a la vid, que Jesucristo, daremos fruto en todas las áreas. Hoy quiero orar por esas personas que de pronto han vivido situaciones difíciles, que les cuesta tener una dependencia total del Señor. Quiero orar para que el Señor entre y toque su corazón y lo lleve a esa dependencia total en el Señor, pero cuando hay una entrega, y si hay una entrega, le puedo asegurar que el Señor hará cambios, transformaciones en su vida.
Padre, hoy oramos por cada una de las personas que les ha costado tener una dependencia en ti, porque a veces se mueve más la lógica que lo espiritual. Hoy oro, Dios, que tú les lleves a un conocimiento, un entendimiento y a una revelación en la palabra. Pero también pido, Dios, que tú les coloques el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu verdad, tu voluntad. Colócale, Señor, el amor por la palabra, amor por la palabra, amor por la palabra, Padre, que ellos puedan llegar a tener una dependencia total de ti para cada situación a partir de hoy. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya continuamos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra para este año, una palabra profética en la cual el Señor tiene una respuesta para este año, una palabra para la ofrenda, una palabra para el diezmo, una palabra cómo debe obrar usted en sus finanzas. Un siervo de Dios hoy viene a dar esta palabra profética para este año en el cual el Señor tiene una respuesta en sus finanzas de cómo debe obrar y actuar en cada situación para sus finanzas a partir de hoy. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Bueno, les invito a que ustedes exalten con nosotros el nombre de Dios. Es un año para empezarlo en victoria porque el Señor está con nosotros, quien contra nosotros. Por eso le invito a que sea usted, cada uno de ustedes, declarando que el movimiento de la presencia del Espíritu Santo está sobre y alrededor de nosotros. Así como cuando ustedes danzan en zumba o están en la casa, vamos a glorificar el nombre de Dios porque Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Así es, declare que este nuevo año está lleno de alabanza y adoración en usted, en su vida, en su familia. Declare que este nuevo año usted lo ha apartado y separado para la gloria de Dios. Alce sus manos, alce su voz, dele palabras a Dios de agradecimiento por este tiempo. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Alce sus manos, alce su voz, bendígalo a Él porque grande es Él. Así es, bendiga al Señor allí donde usted está. Dele aplausos de alabanza, aún dele saltos y gritos de alegría. El manantial se convierte en río, después en mar y un océano poderoso. El manantial se convierte en río, después en mar y un océano poderoso. Alce sus manos, decrete que todo eso es bendiciones que Dios ya tiene preparadas para su vida, ya están por ser depositadas. Es decretar y es creer y es confiar que el Señor, si dijo, Él cumplirá. Así es, ahora declare que la gloria de Dios llenará su vida. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Díselo una vez más. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Esta parte debes cantarla con fe. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Vamos a decirlo una vez más. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Será muy pronto. Señor, te exaltamos, te adoramos. Gracias, Dios,
porque tú estás en medio de la alabanza, en medio de la oración y la exaltación. La gloria de Dios cubrirá la tierra, tu familia también, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Una vez más, digámoselo. Mi Cristo vendrá por su iglesia, Vendrá por usted y por mí. mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Ese es el año de la gloria de Dios. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Tú te demostrarás con poder, Señor. Lo creemos porque este es un año donde tú, Señor, harás todo nuevo. Pero es porque usted lo cree, porque usted lo decreta. Por eso le invito a que usted siga manteniendo la fe con la que empezó este año, porque si el Señor decretó que iba a ser movida su poder, su gloria sobre usted, se cumplirá, se hará y se desarrollará. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Dígaselo. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Que sea el fuego de Dios. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Así es, Gracias, Señor. Te damos Dios. gracias. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Bueno, es un privilegio para mí poder estar aquí una vez más en este nuevo fin e inicio de año. Lo más importante es que usted y yo entendamos que pasamos a este año por la gloria, por la misericordia de Dios, por su gracia. Si usted y yo no le damos el lugar al Señor desde ya, reconociendo que somos suyos, que Él es quien tiene el control de esos 365 días, los cuales el Señor nos da de vida, déjeme decirle que entonces usted no entiende el propósito de lo que es buscar de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy importante que usted y yo comencemos el año dándole lugar a Dios. La palabra anterior no lo enseñaba. Dependemos de Dios en todas las áreas. Pero lo más importante es que usted y yo veamos cómo Dios ocupa y llena nuestras vidas en cada aspecto. La palabra que yo le voy a compartir a usted es una palabra profética para el remanente a nivel mundial. Es una palabra para todos aquellos a los cuales el Señor les ha dado entendimiento y aún lo han pedido con respecto a su remanente. El remanente está en las naciones de la tierra. El remanente, nos dice la palabra, será recobrado de los 5 continentes de la tierra. Pero lo más importante es que usted y yo veamos el cumplimiento de esas señales. El cumplimiento que el Señor trae, porque es el tiempo el cual Él anhela manifestar su gloria y anhela que su espíritu pueda tomar toda la tierra en alabanza y en adoración. ¿Usted se imagina un tiempo en el cual toda la tierra se manifieste en alabanza y adoración? Un tiempo en el cual el Espíritu de Dios a través de toda la creación sea quien tenga el lugar, sea quien tenga control. Es lo que viene. Es lo que viene y es una reforma la cual el Señor quiere implantar. Pero primeramente el Señor debe reformarlo a usted y a mí. El Señor debe reformar nuestra vida en nuestro interior. El Señor debe llevarnos a entender la importancia de la alabanza y la adoración. Ahí donde usted está, le pido que me acompañe a Isaías 43.
y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 7. Y vamos a ver lo que el Señor nos habla en esta palabra con respecto al remanente. Padre, hoy te doy gracias, amado Dios, por este tiempo, por este nuevo año. Señor, hoy presento delante de ti cada familia. Padre, hoy oro por esas familias sacerdotales, las cuales hacen parte de tu remanente. Hoy las bendigo y declaro que tú, Señor, les darás mucho más de lo que te han pedido. Pero yo oro que la sangre del Cordero inmolado de Dios los proteja, las cubra, las guarde. Y oro que la sangre del Cordero inmolado de Dios sea sobre sus techos, paredes, dinteles, ventanas, sobre sus casas. Oro, Señor, que allí donde ellos están, la gloria de Dios inunde sus casas, inunde sus hogares, inunde sus vidas, inunde sus corazones. Padre, que ellos tengan ese encuentro contigo y que aún puedan verte a ti de una manera sobrenatural. Bueno, acompáñeme allí, Isaías 43, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Impactante lo que el Señor nos habla en estos versículos. Esta palabra es una palabra la cual es promesa, es palabra rema para su remanente. ¿Y qué quiere decir palabra rema? Quiere decir como una promesa que el Señor anhela cumplir en todo su remanente. Pero, ¿qué es el remanente? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, en una de nuestras predicaciones hay un tema el cual usted puede consultar allí en el canal de YouTube, se llama El Remanente. Este tema es muy importante porque nosotros debemos ver cómo hacemos parte de él, cómo somos parte de él, cómo el Señor nos da un lugar. Pero ese lugar no es en la tierra, ese lugar no es en una cuadra, en una sociedad, en un trabajo, en un grupo de personas. Ese lugar es en el reino de los cielos. Es una asignación la cual el Señor ha traído a nuestras vidas aún desde antes de la fundación del mundo. Si usted y yo nos ponemos a pensar, la palabra nos enseña y nos dice que hemos sido predestinados. La palabra nos enseña y nos dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que su llamado y mi llamado y lo que el Señor nos ha dado como propósito, Él lo ha depositado aún desde mucho antes. Como dice el rey David, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habían luego de ser formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué nos enseña la palabra aquí? Que usted y yo tenemos un lugar en el corazón de Dios. Tenemos un lugar en el reino de los cielos. El Señor nos quiere usar, el Señor anhela manifestar su espíritu, manifestar su gloria en nosotros. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Para este nuevo año, ¿qué necesitamos? Usted dirá, yo anhelo que Dios use mi vida. Yo quiero que Dios me use. Pero muchas veces no nos damos cuenta que hay cosas que el Señor quiere formar y trabajar en nuestro interior. Hay cosas que debemos entregar. Hay cosas muchas veces que nos impiden que el Espíritu de Dios fluya con esa libertad en nosotros. Y es lo que nos enseña la palabra en estos versículos, que quien tiene el control es Dios, que quien gobierna todas las cosas es Dios, quien es dueño de toda la tierra, de su remanente, de sus escogidos, de usted, de mí, es Dios. Pero debemos entender para el año que comienza que la palabra es revelada, que la palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. La palabra, su autor es Dios, pero es a través de la inspiración del Espíritu Santo que muchos hombres pudieron escribir lo que usted y yo encontramos hoy. Pero debemos ver que aun cuando estos hombres los usó Dios, fue el Espíritu Santo quien es el mismo ayer, hoy, siempre,
el que inspiró la palabra de Dios. Dice la palabra en los versículos que leíamos: ahora así dice Jehová, Isaías 43:1, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Este verso nos habla la identidad, pero la identidad que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, la identidad a la cual el Padre nos ha otorgado en Él, en Jesús, en la plenitud, en quien es la diestra del Padre. Si usted se da cuenta, el Señor se refiere a Jacob, el Señor se refiere a Israel. ¿Y qué quiere decir esto? Usted y yo sabemos que en Jacob se dieron las 12 tribus. En Jacob se dio como tal el pueblo de Israel. Pero es muy importante ver que el Señor le cambia el nombre a Jacob. A Jacob el Señor le cambia el nombre y llevaba ese nombre y el Señor le pone Israel. Pero es muy importante ver que aquí hay una promesa en la cual el Señor habla quién es el pueblo de Dios, en la cual el Señor habla muchas veces los gentiles, pero habla también aquellos que hacen parte del pueblo de Dios. El verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este verso es muy importante que usted y yo lo declaremos, lo confesemos, no lo memoricemos este año, porque es un año en el cual, aun cuando el Señor permita cosas, aun cuando el Señor permita algo a nuestro alrededor, en las circunstancias, en las naciones, aún así debemos entender y confiar que Él nos guarda, que Él está con nosotros. O sea, este versículo es una promesa para usted y para mí, pero es una promesa que debemos reclamar y primeramente debemos demostrar con fe. El verso 3 dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Aquí vemos lo que el Señor está dispuesto a hacer, lo que el Señor muchas veces por amor a nosotros, el Señor hace para con nosotros. Dice: porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. O sea, su salvación, mi salvación, es en el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Es en la plenitud y el poder de su bendita y preciosa sangre. Debemos entender que ese sacrificio el Señor lo hizo y tomó esa decisión por amor a nosotros. El verso 4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Tremendo lo que el Señor acá nos habla, como la gracia que Él ha hallado en nosotros. Tremendo como el Señor aquí, Él va enfrente de nosotros. Él va, como dice en otra parte de la palabra, Él va peleando por nosotros. Él va enfrente de nosotros y dice: como poderoso gigante. Ahora el verso 5: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Aquí hay algo muy importante y es cómo el Señor nos permitirá reunirnos y ser como agrupados. El Señor ha puesto su entendimiento a través de su palabra en toda la tierra, pero solo aquel que recibe a Jesús en su corazón puede lograr puede llegar a ver, puede lograr entender el propósito de Dios con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que somos usted y yo la iglesia, y cuando el Señor venga en ese tiempo del arrebatamiento, aún esos tiempos que el Señor va a permitir más adelante, que están allí en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, debemos ver que usted y yo nos iremos con Él. Pero nos iremos con Él porque somos su iglesia, le pertenecemos a Él. Pero no seremos solamente nosotros, sino que seremos todos aquellos que entendimos la salvación, que entendimos quién fue Jesús para nuestras vidas, que tuvimos esa intimidad, ese compromiso, esa comunión, esa disciplina, esa perseverancia. El verso 6 dice: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Aquí vemos que todo obedece al Señor. Usted y yo hacemos parte de la creación y el Señor nos pide esa obediencia, pero todo responde a la voz de Dios. Todo responde a lo que el Señor quiere ejecutar, a lo que el Señor dictamina, a lo que el Señor da como un estatuto, como una orden, como una enseñanza. Por eso la palabra está llena de principios, de mandamientos, y son los cuales usted y yo debemos de obedecer. Y por último, el verso 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nuevamente, el Señor hablándonos que somos suyos, que Él nos ha predestinado,
que Dios es celoso de usted y de mí. Pero ¿qué es lo único que nos impide no poder estar con Él? El pecado. ¿Qué es lo único que nos impide no poder acercarnos a Dios? El pecado. ¿Qué es lo único que nos impide no podernos relacionar con Dios? El pecado. Pero ¿cómo deja usted el pecado? ¿Cómo usted dice, pero no, yo este año me propongo no pecar, este año me propongo no fallarle a Dios, este año me propongo no volver a lo mismo, a mis debilidades, a mis luchas? Sencillo, es su disposición, es lo que usted en su corazón, usted se determina. Así como cuando usted se pone una meta y usted dice, la voy a alcanzar y la voy a alcanzar y como sea la alcanzo y la voy a alcanzar y quiero comprar ese carro y quiero ahorrar y ya tengo la cuota inicial de esa casa y yo quiero viajar y ya tengo el pasaporte y ya estoy mirando los trámites, la visa, muchas cosas. Así como usted y yo proponemos metas, hay metas en el corazón de Dios para usted y para mí, pero es nuestra disposición la que nos permite alcanzar lo que el Señor tiene y quiere para nosotros. Bueno, esta es la palabra que el Señor me daba para todos aquellos que saben que son parte del remanente, para todos aquellos que saben y tienen el compromiso delante de Dios y reconocen que pertenecen a Dios, pero que Dios los hace parte de un remanente, Dios los hace parte de su remanente. Yo le doy gracias por su vida y quiero orar por usted para finalizar. Padre, hoy te doy gracias por esta palabra, Señor, la cual nos habla de depender de ti, pero te doy gracias también, Señor, porque esta palabra es lo que vivirá cada persona durante este año, Señor. Yo oro que ninguno sea parte de ti, que ninguno, Señor, caiga en la tentación, que ninguno, Señor, se aleje de tu presencia. Padre, afírmanos, fortalécenos y establece tu poder en nosotros. Padre, oro y pido que tu espíritu sea derramado en cada niño, en cada joven, en cada mujer. Oro y pido, Señor, que tu plenitud esté sobre cada hogar. Oro por aquella persona nueva, Señor, que ha decidido dedicar un tiempo para buscarte a ti, Señor, que ha decidido refugiarse en tu presencia. Oro, Señor, que tú le hables, los lleves a ese cambio genuino, a esa conversión de adentro hacia afuera, y en el poder de tu bendita y preciosa sangre en Cristo Jesús. Amén. Recuerde que puede seguir nuestras redes, que usted puede encontrarnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, nos puede escuchar por Spotify. Recuerde que en la internet es una herramienta en la cual usted encuentra ese alimento espiritual. Yo lo bendigo porque sé que usted quiere y desea buscar más de Dios durante este año, y que en el nombre de Jesús será el Espíritu Santo quien le ayude a lograr y alcanzar eso en Cristo Jesús. Amén.